Sí, se trata en realidad de presentarles, de contarles un poco cómo está la evolución en torno a la concepción jurídica de la infancia, cuáles son los debates actuales y hacia dónde va la discusión. Sobre todo porque a nosotros en Argentina muchas veces nos mandan digamos, la medicación vencida. Resulta que las partidas de Estados Unidos ya no se usan más, llegan a la Argentina como algo maravilloso. Bueno, algo semejante pasa con las doctrinas jurídicas. Resulta que a nosotros nos dicen que las cosas son así, así, así. En realidad lo que se está debatiendo corre por otro lado, y esto sucede incluso en Argentina. Quiero contarles que en las últimas décadas del siglo XX y en la primera década del siglo XXI, es decir, 1990 en adelante, nosotros también entramos en esa volteada en la primera década del siglo XXI, digamos en el año 2006, en toda América Latina hubo una serie, como una oleada de legislaciones sobre infancia que siguieron un modelo que era unificado, propuesto por UNICEF, que era el sistema de protección integral de derechos. Ese sistema de protección integral de derechos fue como un contenido enlatado que se distribuyó en los distintos países de América Latina y que se desarrolló en distintas leyes de infancia. Yo les podría retratar en el pie de la nota están cómo fueron los desarrollos. Primero fue Brasil, después fue bajando, fue distribuyéndose en toda América Latina. Ese sistema de protección de la infancia tiene una serie de protección integral de derechos de la infancia, permítame enfatizar, tiene una serie de características que me gustaría presentarles porque las tenemos en el inconsciente y sería bueno verbalizarlas. Y en Argentina se plasmó en una legislación que se aprobó en el año 2006, que se llamó Ley de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Y con el mismo título hubo muchas otras legislaciones de protección integral en distintos ámbitos de América Latina. Los sistemas de protección integral tienen algunas características que los definen. Se trata de un sistema de protección integral de derechos. Primero, atención, no es sistema de protección de niños, y esto tiene una significación, ahora van a ver. Segundo, es parte de enunciaciones de derechos. Ustedes van a ver que todos los sistemas de protección de derechos tienen un capítulo larguísimo, que es una suerte de reformulación de la Convención de Derechos de la Infancia, del niño, ¿no? Esa enunciación de derechos supone necesariamente una operación de recorte contextual de la infancia y la adolescencia para subjetivarla individualmente. Es decir, el niño se convierte en todas esas enunciaciones como un sujeto individual, como un individuo separado de su entorno familiar o de sus relaciones, digamos, afectivas, y en realidad es un individuo que porta derechos, que se relaciona capilarmente con el Estado. El niño individuado resulta intervenido entonces por el Estado, y el Estado tiene digamos, un deber de intervención y de garantía directa de estos derechos por encima de las estructuras familiares que son vistas con alguna, digamos, con los márgenes de que el Estado sea en realidad el garante, ¿no? Y aparece como garante de esos derechos. Es el garante primario de esos derechos. A la par de los tiempos políticos que produjeron a la gesta de la doctrina de protección integral, aparece una desconfianza de las teorías del peligro moral, es decir, desconfiar de las familias que son carenciadas o que tienen dificultades. Entonces van a ver que hay una cierta desconfianza hacia los cuidados alternativos, mayormente a la adopción, y en general ustedes lo que van a ver es que se prefiere la institucionalización. De hecho, si ustedes miran las estadísticas que nos provee UNICEF, van a ver que desde que nosotros tenemos esta implementación y desde que nosotros tenemos medidas, Argentina solo incrementa la cantidad de niños institucionalizados por sobre los otros cuidados alternativos. Hay una falta de integración entre la vertiente, es decir, se prefiere la familia de origen o el Estado. Había una falta de integración entre la vertiente de la protección y de la participación, es decir, lo que pasa es que se produce una tensión casi de ruptura en donde la idea es que el niño sea un ciudadano y participe como protagonista en sus derechos, como dije, en tanto que individuo recortado de sus relaciones familiares, y esa participación significa un empoderamiento, y la protección, la idea de proteger al niño que está creciendo, desaparece porque en realidad parece una forma de paternalismo injustificado. Y luego también hay un abordaje que, una de las características del sistema de protección de derechos, esto no es una cosa que yo digo, es una cosa que curiosamente surge, no solamente, ciertamente es lo que yo había escrito, ni bien salió la ley en el año 2006, pero ahora, 10 años más tarde, una gran mentora de la ley de 2006 participa de estas críticas, y así muchos otros teóricos que están citados en este trabajo, que eventualmente pueden consultar. La teórica específicamente es Marie Beloff, que es enormemente
mundialmente conocida. El abordaje del sistema de derechos es teórico, es abstracto, es decir, siempre son derechos, derechos y derechos, pero no tiene muy presente el niño concreto. Entonces, primero, es un sistema de protección integral de derechos, no de protección integral de niños. Esto es enormemente importante, porque ustedes van a ver que el abordaje es en clave jurídica. Diría jurídico-céntrica, es decir, todo pasa por el derecho tiene la clave de interpretación de la infancia, el derecho dice cómo hay que tratar a la infancia, el derecho pone las reglas y cualquiera que se aparta de las reglas que pone el derecho se está apartando del paradigma y queda en ese sentido de alguna manera offside, es decir, queda en una situación de sanción social, por decirlo de alguna manera, porque no se entra dentro de este paradigma que es el válido, por así decirlo, el que está propuesto como válido. Entonces aparece, si ustedes quieren, una suerte de legalización de la cuestión de la infancia, una inflación del abordaje legislativo de la infancia, y a la par aparece una complejización burocrática, porque el sistema de protección de derechos en todas las leyes lo que supone inmediatamente es la creación de organismos burocráticos. Un capítulo entero de la ley argentina, que es la tercera parte, es la creación de los organismos administrativos de protección de derechos que nos han traído más dolores de cabeza que resultados efectivos. ¿Puede ser las preguntas al final? Así, sí. Sí, a la 26.061, esa es la Ley de Protección Integral de la Infancia a la que me referí. Ah, perdón. Igual, la 26.061 es la ley nacional. Yo no digo ley, porque no me refiero al número ese específico, porque nosotros tenemos leyes provinciales. Muchas provincias han sancionado legislaciones que son, o bien, como en realidad las competencias de la 26.061 son de naturaleza local, entonces la ley nacional no tenía competencia como para legislar en las provincias. De resultas, algunas provincias más rebeldes, queda una sola rebelde, todas las demás ya fueron domesticadas. Algunas provincias rebeldes, digamos, tardaron un tiempo más en legalizar, hacer su propia ley con su propio texto. Muchas provincias adhirieron a la ley nacional, haciéndola directamente aplicable a su propia jurisdicción, y en realidad casi todas optaron, salvo una, que es Mendoza, que todavía sigue, creo, con ese sistema, no, Neuquén, salvo Neuquén, todas las demás siguieron con el sistema de administrativización de infancia, es decir, la creación de estructuras que son convergentes sobre la intervención en infancia. La idea era quitar la figura del defensor de menores, que está en el ámbito del Poder Judicial, porque hay una enorme, todas estas estructuras tienen una enorme desconfianza hacia los poderes judiciales, quieren desjudicializar la infancia, porque entienden que la infancia es una institución, la justicia es una institución paternalista, y entonces prefieren que sea el Estado en sus organismos administrativos el que provea la protección de la infancia. Ustedes se imaginan que este sistema es maravilloso. ¿En dónde se inventó? Se inventó en Inglaterra. En Inglaterra hay recursos, entonces funciona, es un sueño, sistema de protección de infancia. Ahora vengan a aplicarlo en América Latina y se van a encontrar con lo que nosotros ahora estamos viendo en un estudio comparado que estamos haciendo, donde nos damos cuenta de que en realidad el primer problema es que el Estado no tiene plata. Entonces todos los sueños dorados de que iba a venir el estado de bienestar y que se iba a hacer cargo de la infancia, que era un nuevo papá en última instancia, porque aunque en realidad la idea es que promueva los derechos y haga de los niños ciudadanos y que por fin el niño sea titular de sus derechos, en última instancia el sistema de protección integral de derechos no es otra cosa que sustituir una figurita por otra, o sea, no cambia demasiado. Cambia sustancialmente la retórica en torno a la infancia y cambian los paradigmas sociales de abordaje de la problemática de la infancia. Bueno, muy bien. ¿Queda claro lo de esta idea de la administrativización y de las legislaciones locales? Yo no iba a entrar tan fino en la cuestión de la legislación, pero está bien aclararlo. Entonces, la primera cosa es que es un sistema de protección integral de derechos, no de niños. No se protegen niños, se protegen los derechos de los niños que los niños podrán ejercer. ¿Cómo se trata de una protección de derechos? Generalmente las legislaciones toman como partida una enunciación de derechos, y si bien esa enunciación de derechos al principio parecía bastante digamos una copia relativamente fidedigna de la Convención de los Derechos del Niño, una suerte de reglamentación interna de la Convención, en realidad terminó por irse expandiendo hacia derechos que originariamente eran el dominio de adultos, es decir, decisiones que se tomaban cuando los niños llegaban a tener madurez y edad suficiente como para tomarlas, o cuando ya no eran más niños, cuando estaba adelantada la adolescencia, o en realidad
derechos que en realidad aparecían más adelante en la vida, ¿no? Entonces nosotros primero tuvimos los servicios de salud sexual y después se fueron diversificando todas las cuestiones hasta abarcar todas estas cuestiones de decisión en salud. La crítica que se hace ahora a todos esos abordajes de enunciación de derechos es que tendieron, juntamente con esta idea de potenciar la participación, de equiparar a los niños a los adultos, es decir, de hacer de los niños adultos en miniatura, lo que es claramente una ficción. Hay una crítica muy seria hoy en día, con varios estudios en Estados Unidos y en Inglaterra, que tienen que ver con el mito de la autonomía. Es decir, nosotros hablamos de la autonomía como si se tratara de un derecho de un individuo, en tipo Robinson Crusoe, recortado de la sociedad, que tiene que tomar decisiones, sobre todo en el ámbito médico, y nosotros sabemos, y sobre todo en el ámbito de la reflexión de la ética biomédica, se sabe sobre todo por este avance de esta idea del shared decision making process y de esta idea de la decisión compartida aún en adultos, cuanto más en la infancia. Sin embargo, nosotros en la infancia, lo tuvimos el año pasado en el debate sobre el aborto, el niño tiene que ir solo, el adolescente tiene que ir solo, no puede hablar con nadie porque cualquiera que lo hable lo va a disuadir, y entonces hay un montón de prejuicios según el cual el niño justamente a la hora de tomar una decisión que es dramática o significativa para su existencia y donde necesitaría la compañía de aquellos que son referentes y que son importantes para ellos, queda privado de su entorno, lo cual implica un debilitamiento de su capacidad de decisión y no un empoderamiento. Esto es lo que denuncian hoy en día muchísimos trabajos, entre ellos los de la línea feminista de Martha Feynman o algunos estudios muy importantes en Estados Unidos, en Inglaterra, sobre la invención de la vulnerabilidad, del criterio de autonomía, la idea de la autonomía relacional como paradigma para interpretar la autonomía. Todos estos estudios, recientemente encontré un libro al respecto en España, o sea, evidentemente esta es una cuestión que se está expandiendo sobre la base del criterio de vulnerabilidad y la comprensión mejor de lo que es el proceso de decisión, ¿no es cierto? Entonces se habla del mito de la autonomía individual que en realidad no da cuenta de esto, ¿no? Bueno, esta idea, la autonomía supone figurarse un ser autónomo, individuo independiente que puede tomar las decisiones solas. Si eso no funciona para los adultos, ciertamente no funciona ni para la infancia ni para la adolescencia, pero es lo que está detrás del paradigma de protección integral. Este mismo paradigma que yo digo que ahora está en crisis, o sea, no es que es una cuestión que yo estoy diciendo de crítica porque yo me corté sola y viene acá y tengo ganas de levantar polvareda, sino que es algo que hoy en día está en una suerte de crisis estructural, sobre todo porque en América Latina no funciona, es decir, nos ha llevado a cuellos de botella en atención de la infancia. Bueno, este foco de los cuerpos legales de derecho de alguna manera hipostasió, esclerotizó grandes retóricas que fueron aceptadas y repetidas. Esta autora, Marivelos, dice: nos gusta mirarnos al espejo y repetirnos frases lindas sobre la infancia, mientras que la infancia sigue sin ningún tipo de respuesta. La infancia real, no la retórica. Entonces, los niños pasaron a ser de objetos de derecho a sujetos de derecho. Yo veo que en las clases la gente me la repite así, todo contento. Y uno dice, yo me acuerdo, doctor, cuando yo hace muchos años, cuando era joven, estaba estudiando psicopedagogía. Y cuando estudié psicopedagogía tuve que ir a visitar el Carolina Tovar García, ¿no? Y a mí me impresionó, claro, nosotros tuvimos que hacer varias visitas así a distintos hogares, además de servicio social y todo lo demás. Y uno dice, esta gente, a veces cuando uno los lee, dice, nunca vieron a un niño. O no trataron con el suyo propio. O no vieron a un niño en un hospital o teniendo que hacer una decisión o en una situación dramática, ¿no? Son retóricas más fabulosas, donde el niño es como si fuera un verdadero adulto que va a tomar una decisión, lo lee en el Código Civil. Chico de 16 años puede decidir interrumpir los tratamientos médicos vitales. Anda a ver un chico de 16 años con cáncer antes de escribirme eso. Fíjate si está deprimido, si no está deprimido. Estudia sobre suicidio infantil, es decir, hay una abstracción que deviene en una, digamos, se hipostasia en una retórica fabulosa que nos deja contentos a todos, pero que deja de satisfacer la idea fundamental, que es la que está en los tratados internacionales, que es que los niños, justamente por su especial vulnerabilidad, necesitan asistencia y acompañamiento y protección. Bueno, ese foco de los cuerpos legales de derecho, una prueba de esto es que la infancia se discute en clave de derechos como un discurso de juristas en forma primordial, cuando en realidad urge que tenga un desarrollo proporcionado y parejo de otras disciplinas, urge que el derecho sea humilde, es decir, que se ponga atrás y no adelante. Bueno, justamente, pero sí, estamos de acuerdo. Lo hablamos después, pero estamos de acuerdo.
Esta enunciación de derechos, entonces, suponía necesariamente un recorte individualista de la infancia, porque si yo tengo un sujeto individual que inviste los derechos y lo quiero hacer autónomo y lo quiero hacer capaz de ejercer esos derechos contra sus propios padres, necesito recortarlo. Lo cual es iatrogénico. Es decir, yo lo recorto y con eso estoy generando una cantidad de vulnerabilidades nuevas. Bueno, entonces, esto obviamente se aplica a la intervención médica. Porque además, yo no sé, pero cuando nosotros estábamos, Selmira, en el Instituto de Ciencias Morales y Políticas de Bioética, una de las cosas que nosotros conversábamos siempre es que la clave de la sustentabilidad de un tratamiento es la familia. Si yo lo recorto de la familia, ¿cómo hago para que eso sea sustentable? ¿Cómo hago para ayudarlo a que tome la decisión? El elemento del acompañamiento familiar es un elemento a tener en cuenta al momento de tomar la decisión. En los abortos que no se hicieron en la Argentina, de jueces que están a favor del aborto, no se hicieron porque los niños o adolescentes decidieron no hacerlos porque tenían el acompañamiento de algún miembro de la familia que les dijo, yo te acompaño, la abuela generalmente, ¿no? Entonces la abuela acompaña, el juez escucha que la abuela acompaña y entonces el juez dice, no, acá hay un proyecto de parentalidad que es sustentable, si esta niña decide tenerlo, yo voy a fallar a favor de que ella pueda llevar adelante el embarazo, ¿no? A pesar de que a lo mejor la madre se opone, que a lo mejor está involucrada porque ella, digamos, tal vez debió haber velado para que no quede embarazada. Pero bueno, esas son situaciones muy dolorosas, vamos a dejarlas ahora de lado. O me acuerdo de un caso extraordinario que hizo la jurisprudencia, que hizo las páginas de jurisprudencia, que a lo mejor ustedes escucharon nombrar, o si no, bueno, se los cuento porque es extraordinario. Había una jovencita que se tenía que hacer una transfusión de sangre, creo, no me acuerdo bien, si me equivoco me corrigen. Y entonces la madre, que era muy ignorante de una población, digamos, ella era de población de un pueblo originario, pero en realidad medio recortada de su cultura, pero tenía la referencia a un curandero. Y entonces le habían dicho que si ella se hacía la transfusión, si la chiquita se hacía la transfusión, le iban a entrar espíritus con la transfusión. Y entonces la señora, que era muy ignorante, estaba convencida, y la chiquita de 13 años estaba dominada, estaba muy condicionada por su madre. Cuando los médicos la entrevistaron a sola, la chiquita dijo, a mí me gustaría hacerme la transfusión, pero mamá dice que no, y si mamá dice que no, la cuestión es que entonces los médicos hablaron con la madre y la madre dijo que hablaba con un curandero. Los médicos hablaron con el curandero. Y entonces el curandero vino a acompañar y decir, el curandero entendió el argumento, era pícaro, entendió el argumento y entonces acompañó a la madre en la decisión y entonces toda la familia sostuvo la transfusión. Pero es que era la única manera en que eso iba a resolverse sin conflicto, sin drama, ¿no? Es contar con el entorno, no recortar a las personas del entorno. Bueno, el derecho a la ciudadanía plena se plasmaba así en la obligación del Estado de velar por el niño como una relación de naturaleza capilar en donde el Estado tenía intervención directa. Eso sigue siendo igual. Pese a eso había una desconfianza de las formas de cuidado alternativo, ¿no? Es decir, en realidad hay, yo diría, más que una desconfianza, había la idea de que si una persona era pobre, merecía una interpretación particularmente beneficiosa por parte de la ley. Y eso es verdad, es absolutamente cierto. Pero también hay que pensar que determinadas carencias en la historia personal, lo que sea, generan nuevas carencias y a veces menos oportunidad de resiliencia. Entonces, todos esos elementos son elementos que, si se valorara no de manera abstracta la situación de la infancia, sino en concreto, probablemente también tendrían que entrar en la bolsa, ¿no? Bueno, otra órbita de dificultades se planteó en esta idea de hacer de los niños adultos tempranos, ¿no? Equiparar de la posición de niños y adultos es terriblemente inconveniente, porque en realidad conlleva vicios que después son irredimibles. Es decir, nos libera como médicos a lo mejor o como abogados de ciertas responsabilidades en la toma de decisión, relativamente, porque si después alguien se arrepiente y demanda es complicado igual. Pero lo cierto es que lo que se sacrificó en el altar de la ideología es la infancia. Es decir, cuando yo trato a un niño que es niño o un adolescente que es adolescente como si fuera un adulto, y perdóname que vuelva un pasito atrás, ustedes saben que por lo menos nosotros nos han presentado una serie de estudios muy interesantes recientemente respecto al proceso de toma de decisión de adolescentes. El proceso de toma de decisión de adolescentes es muy semejante al de los adultos, parece ser, cuando no hay estrés, cuando las circunstancias son las normales. Ante una situación de grave trastorno, el adolescente decide más parecido a un niño que a un adulto.
Entonces, proceso de toma de decisiones no es igual en un adolescente que en un adulto. Está condicionado por circunstancias que son diversas, obviamente por la menor maduración. Cuando nosotros tratamos igualmente lo que es desigual, en realidad estamos sacrificando esa vulnerabilidad en el altar de una ideología, en el altar de la premisa que nosotros tuvimos de igualdad, que es ficticia. Bueno, paso entonces a los abordajes revisionistas que hay ahora sobre el tema de la infancia, y esto es mi fuga, es decir, con esto voy terminando la conferencia. Pero me van a tener que tener un poquito de paciencia porque es un poco la respuesta, que va a ser breve, les prometo, pero que un poco la respuesta a todas estas críticas, ¿no? Respecto de la protección de derechos y esta deriva liberal, ¿no?, que supone la equiparación prematura de niños con los adultos, pareciera que el abordaje revisionista entiende, y yo por supuesto lo comparto, que es necesario repensar una intervención que satisfaga el estándar de protección especial de la infancia sin ser sustitutiva. Esto significa que tenemos que abandonar la idea de que la protección es integral de derechos, sino integral de infancia, integral de niños y adolescentes. Es decir, los derechos y todas las estructuras que se crean con estos derechos deben salir del medio, porque el protagonista es el niño. No son ni las estructuras ni los derechos, es el niño. El niño concreto, el adolescente concreto que yo tengo delante, sobre el que, con el que voy a desarrollar una relación, ¿no? Entonces, se habla hoy día de paternalismo justificado. Y entonces hay una serie de condiciones que desarrollan diversas doctrinas en torno al paternalismo justificado, ¿no? ¿Cuándo es justificado el paternalismo? Y en general en infancia casi siempre es justificado el paternalismo. Es decir, ese paternalismo lo que no debe ser es sustitutivo. Es decir, la vuelta de tuerca, la dialéctica, si nosotros teníamos tesis, hipótesis, tesis, ¿cómo era? Tesis, antítesis, gracias, y síntesis, gracias, me fui a las tesis doctorales. Tesis, antítesis y síntesis. La síntesis sería que ahora la protección no es de naturaleza sustitutiva, como la habíamos entendido antes, sino integrativa. Es decir, el niño debe participar según su capacidad y grado de madurez en el proceso de decisión. Es decir, ¿por qué? Porque también para el niño se hace más sustentable identificarlo como sujeto al cual yo me refiero, con el cual converso, el cual le transmito en la medida de su capacidad de comprensión, la información que le puedo transmitir y la manera en que ese niño puede llegar a decidir. Lo cual requiere, para un abordaje realmente integral, la participación de la interdisciplina. Es decir, no cabe que los abogados digan esto se hace así a tal edad, a tal edad. No, requiere que en realidad nosotros tengamos un abordaje que sea integrado y que me permita a mí determinar hasta qué punto y cómo le puedo hablar para transmitirle, para que él a su vez me pueda dar su parecer. Porque en realidad nosotros necesitamos que el niño se comprometa con su propio tratamiento o se comprometa con la decisión que vaya a tomar. Por eso necesitamos que sea también protagonista. Es verdad que no puede estar solo en ese protagonismo, tiene que ser dialogado. Por eso es que se habla de un paternalismo no sustitutivo y de cooperación. El segundo problema, la excesiva desconfianza hacia el juez tutelar y de las estructuras tutelaristas, inclusive la familia, conjugada con una excesiva confianza en el rol del Estado. Seamos honestos, es absurdo seguirlo sosteniendo hoy. Cuando no tenemos plata para nada, menos en este momento en la Argentina, pero les digo, lo mismo pasa en Chile, que tienen mejor situación económica, lo mismo en Paraguay, lo mismo en Perú, lo mismo en Bolivia. He hablado con gente de todas partes, todos tienen el mismo problema. Los estados en América Latina no pueden ser protagonistas exclusivos del cuidado de la infancia por razones pragmáticas. No tienen operatividad suficiente, son estructuras que tienden a ser burocráticas, que crecen en empleados que muchas veces son de orígenes diversos, por no ser más explícita, que no siempre tienen la necesaria capacitación para la intervención en infancia. El Estado no es el mejor sujeto para intervenir en la tutela de la infancia. El Estado debería buscar, esto es lo que dicen los nuevos paradigmas, la coalición. Es decir, debería buscar trabajar con organismos de la sociedad civil. Yo lo voy a decir con todas las letras, porque ya lo he dicho más de una vez, lo puedo volver a decir: la Iglesia. No solamente la Iglesia católica, las iglesias evangélicas que tienen a veces presencias en ámbitos, digamos, de mayor exposición social, o los otros cultos que juegan, o las organizaciones, el club de fútbol del barrio. Es decir, trabajar en conjunto para la escuela, como decía usted, los primeros que detectan los problemas en la infancia muchas veces son la escuela.
El Estado no puede trabajar solo, tiene que trabajar en conjunto con la sociedad civil y sobre todo con las familias para dar una respuesta a la infancia. Esto es una exigencia que hoy en día se hace urgente porque el Estado no tiene los medios para cubrir todo el terreno que quiere abarcar. El paradigma de la ciudadanía y la relación capilar entre el Estado y el niño ciudadano obliga entonces a pensar en no solamente en las estructuras intermedias, es decir, las otras asociaciones sociales, sino también en medidas indirectas de protección de la infancia. Nosotros hemos pensado, es decir, a través del paradigma de protección integral de derechos, siempre se pensó que la medida era capilar, individual con el niño. Ahora, lo que se piensa es, ¿y si no interviniéramos solamente en el niño, sino de manera sistémica? Si nosotros trabajáramos en el entorno, ¿cómo estamos regulando las relaciones familiares? ¿Cómo estamos regulando las rupturas familiares? ¿Cómo estamos regulando la cuestión de la vivienda? ¿Cómo estamos regulando la educación escolar? Es decir, todas estas cuestiones son cuestiones que son intervenciones de naturaleza indirecta y que hasta ahora no se habían pensado, pero que ahora se están empezando a pensar o se están empezando a considerar. La insuficiencia de derechos el cuarto problema es que los derechos humanos, toda esta cuestión de los derechos de la infancia se plantea en términos de derechos humanos y estos derechos humanos son insuficientes para dar una respuesta a la infancia. Son muy lindas declaraciones, en la práctica significan mayormente poco. Ahora la idea en general es que hay que intervenir, por eso, todas las instituciones del derecho. Hay un artículo muy interesante que es el 17 inciso 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos que dice, en la hipótesis de divorcio, las decisiones que se tomen serán sobre la base única del interés del niño. No hay ningún texto internacional que sea de tanta fuerza para defender los derechos de la infancia. Base única significa que no se considera más nada, que todas las demás cuestiones quedan excluidas para tomar las decisiones. Base única significa que a la regulación del divorcio los países deberían tener en cuenta si hay o no hay niños, cosa que en la mayoría de los países no se tiene en cuenta. Y nosotros sabemos que el divorcio es originario de muchísimas problemáticas en la infancia, nos guste o no nos guste, no es una cuestión ideológica, es una cuestión estadística. El reduccionismo legal del sistema de protección debería curarse con el abandono del monopolio del jurista y abrir el campo a la cooperación interdisciplinaria. Nosotros ya lo dijimos, ahora falta ponerlo en obra. Es decir, esto significa que reequilibrar las relaciones en los ámbitos de la bioética, ¿no? Y de las consultorías de bioética médica, y que los médicos recuerden que en su nobilísima misión no son esclavos de los juristas, sino del paciente y del bien del paciente, ¿no? Y que ese es su llamado preliminar. Frente a la insensibilización o al problema de la banalización que viene de repetir y repetir paradigmas y clichés sobre infancia, lo que ahora se dice es que en realidad es hora de dejar las grandes ideologías y abocarse al niño completo, ¿no? Como decía un poco Ortega y Gasset, a las cosas argentinos, a las cosas respecto de los niños, ¿no? Es decir, todas estas cuestiones de que hay que hacer esto, de que todos estos mandatos sociales o ideológicos que nos vienen, hoy en día han probado ser un gran fracaso. Es decir, han probado satisfacer a muchos juristas que dimos muchas conferencias y que no sirvieron para nada. O sirvieron para muy poco, sirvieron sí para concientizar temas de infancia, pero eso no es suficiente. Por eso los terrores teóricos en realidad deberían resignificarse. Nosotros tenemos miedo a la intervención de la prevención primaria en la infancia, es decir, empezar a ver cuáles son las situaciones de riesgo, de peligro en infancia, qué tipos de familias o qué tipos de contextos sociales pueden generar problemas. Esto era visto como una doctrina del peligro moral que había que evitar porque significaba formas de estigmatización de ciertos grupos vulnerables, de etiquetarlos y entonces condenarlos socialmente. Hoy en día la primacía de la infancia nos demuestra que son privilegios que ya no tenemos. Es decir, no nos podemos dar el lujo de la ideología cuando tenemos respuestas urgentes que dar. En una palabra, se trata de visibilizar a la infancia, integrando pasado, presente y futuro, sin estigmatizaciones ni anacronismos. La humildad es la primera virtud que nosotros los juristas tenemos que tener, y la reverencia es la actitud primaria de quien se encuentra frente a un niño. Ese niño no solo
En ese niño no solo se cifra el futuro de la humanidad, sino una historia personal y única que está por escribirse. De nuestra intervención, de la humildad, de nuestras revisiones y de nuestras autocríticas, depende en buena medida que en esa página en blanco se desenvuelva un proyecto de vida maravilloso. En uno de los fallos más preciosos que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es Villagrán Morales contra Guatemala, Niños de la Calle contra Guatemala, sí, tal cual, se llama Niños de la Calle contra Guatemala o Villagrán Morales propiamente contra Guatemala, es el primer fallo de infancia que toma la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una de las cosas más lindas que dice la Corte Interamericana es que todo niño tiene derecho a forjarse un proyecto de vida y que nosotros somos garantes de que se lo pueda forjar. Eso es todo, muchas gracias.